Buenas tardes, soy Ramón Ariel Torres López. Voy a presentar tres temas que están relacionados con enfermedades dermatológicas, principalmente por una infección viral, empezando por el herpes simple para continuar con la varicela zóster y las verrugas vulgares. Este es el contenido de cada una de las enfermedades que veremos el día de hoy. Y continuamos. El herpes simple es una infección causada por el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, perteneciente a la familia Herpesviridae. Se caracteriza por la aparición de vesículas agrupadas sobre una base eritematosa que posteriormente evoluciona a una pústula, luego a una úlcera y posteriormente a una costra. El virus tiene la capacidad de permanecer en estado latente en los ganglios sensitivos que posteriormente se reactivará en condiciones específicas como una situación de fiebre, de estrés, exposición solar o inmunosupresión. Em, en cuanto a su epidemiología, el herpes simple tipo 1 es más común en edades de la infancia y se asocia principalmente a lesiones orales y faciales, mientras que el tipo 2 se transmite con mayor frecuencia por vía sexual y produce lesiones genitales. A nivel mundial, más del 60% de la población adulta presenta anticuerpos contra herpes viridae tipo 1, lo que demuestra su alta prevalencia. El contagio ocurre por contacto directo con lesiones activas o secreciones infectadas y puede producir infecciones recurrentes en el mismo sitio anatómico. Entre los factores de riesgo destaca el contacto directo con personas infectadas, la inmunosupresión, la exposición a radiación ultravioleta, el estrés emocional, la fiebre, el trauma local y la menstruación en mujeres. En neonatos, principalmente, ocurre durante el parto si la madre presenta una infección genital activa, lo que puede causar formas más graves de herpes neonatal. Respecto a la etiología, pues es un simplex virus de la familia Herpesviridae. Es un virus ADN de doble cadena con envoltura lipídica, sensible al calor y a los desinfectantes comunes. Después de la infección primaria, el virus migra a los ganglios sensitivos, donde permanece en estado de latencia. Durante los episodios de la reactivación, el virus se replica y se transporta de nuevo al epitelio, generando las lesiones características. El herpes viridae tipo 1 tradicionalmente está asociado a infecciones orales, labiales y faciales, mientras que el herpes tipo 2 es el responsable de la mayoría de lesiones genitales y pues también de los neonatos. La fisiopatología se basa en tres fases: la infección primaria, la fase de latencia y la fase de reactivación. Em, Primero, el virus de herpes simple penetra en el cuerpo a través de la piel o las mucosas, eh, por microfisuras de la piel. Posteriormente, esta se replica localmente y causa inflamación, lo que origina vesículas dolorosas. Posteriormente, el virus puede viajar a través de los nervios sensoriales hacia los ganglios espinales o trigeminales y pues ahí es donde permanece inactivo. Em, Ante un estímulo de como fiebre, estrés o inmunosupresión, el virus se reactiva y pues desencadena nuevamente hacia la piel y mucosas, provocando la recurrencia de las lesiones. En cuanto al cuadro clínico, depende si se trata de una infección primaria o recurrente. En la infección primaria, los pacientes pueden presentar fiebre, malestar general, adenopatías regionales y lesiones vesiculares dolorosas en mucosa oral o genital, y principalmente es por el
virus herpes simple tipo 1. Em, Como podemos ver en las imágenes, en el herpes facial, en el herpes labial, las lesiones son agrupadas con base eritematosa y contenido claro que luego se torna turbio hasta formar costras. En las recurrentes, pues las lesiones suelen ser más localizadas y menos sintomáticas, pero pueden reaparecer periódicamente. En la mucosa oral, las lesiones suelen localizarse en el borde del labio, el paladar duro o el vermelón. También, dentro de las complicaciones más importantes se encuentran la queratitis herpética, la meningoencefalitis, la diseminación cutánea, inmunocomprometidos y pues el herpes neonatal. Eh, causa importante de ceguera corneal en países en desarrollo. En pacientes inmunodeprimidos, el virus puede extenderse y producir lesiones ulcerosas crónicas de difícil manejo. En cuanto a los estudios complementarios, el diagnóstico suele ser clínico, aunque en casos atípicos puede confirmarse mediante citología de sangre, que muestra células multinucleadas con inclusiones virales. El método más sensible específico es la PCR para detectar el ADN del virus, pero también se puede utilizar inmunofluorescencia o cultivo viral, pero pues en la práctica el diagnóstico clínico pues suele ser el más, el más específico. En la patología, el herpes simple presenta degeneración balonizante de los queratinocitos, formación de vesículas intraepidérmicas y presencia de células gigantes multinucleadas con inclusiones eosinofílicas intranucleares. Em, la dermis puede mostrar infiltrado inflamatorio linfocitario leve y edema local, y pues estos hallazgos son típicos de las infecciones por herpes virus y confirma el diagnóstico histológico. El tratamiento depende de la localización y la gravedad. En infecciones leves o recurrentes se utiliza aciclovir por vía oral o tópica. Las dosis orales más comunes son 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, y pues en infecciones graves con inmunocomprometidos o herpes neonatal se administra ciclovir intravenoso. Mm, Otras alternativas incluyen también el valaciclovir y el famciclovir, eh, con una mejor biodisponibilidad, y el tratamiento temprano pues reduce la duración de los síntomas y previene complicaciones. Pues en las medidas preventivas se recomienda evitar el contacto directo con lesiones activas, el uso de utensilios personales compartidos y la exposición prolongada al sol en personas con antecedentes de herpes recurrente. Los pacientes deben ser orientados sobre la importancia del tratamiento temprano y sobre las condiciones que puede desencadenar la activación. El personal sanitario neonato se debe extremar la precaución en casos de exposición pues a lesiones activas. Continuamos con la siguiente enfermedad, que es varicela zoster. Esta enfermedad, este, infección que puede afectar tanto a niños como adolescentes y adultos, y que tiene la particularidad de permanecer latente en el organismo después del primer contagio. Eh, la varicela es la manifestación de la infección primaria por el virus varicela zoster, mientras que
Herpes zóster, conocida comúnmente como culebrilla, es la reactivación del mismo virus años después, generalmente en personas mayores o inmunocomprometidas. En esta exposición nos centraremos principalmente en la varicela, pero recordamos que ambos son expresiones de un mismo agente etiológico. Eh, pues esta enfermedad es de suma importancia por las incompletas coberturas de vacunación que existen en el país y pues por eso es una enfermedad relevante dentro de nuestro contexto. La varicela es una enfermedad infecciosa sistémica, aguda y altamente contagiosa, caracterizada por un exantema vesicular pruriginoso que aparece en brotes sucesivos. Las lesiones cutáneas evolucionan de máculas a pápulas, después a vesículas, para finalizar en una costra, coexistiendo en diferentes estadios en un mismo momento. Es una enfermedad autolimitada en la mayoría de los casos, aunque puede presentar complicaciones graves en adultos, embarazadas o inmunodeprimidos. Hablando de la epidemiología, antes de la introducción de la vacuna, la varicela era una de las enfermedades más comunes en la infancia. Actualmente, gracias a la vacunación, la incidencia ha disminuido notablemente, pero aún ocurren brotes en poblaciones no inmunizadas. La transmisión ocurre por vía respiratoria o por contacto directo con las lesiones cutáneas. Este virus pues es muy contagioso y su tasa de ataque secundario puede superar el 85% y el periodo de contagio comienza 1 o 2 días antes de que aparezca el exantema y dura hasta que todas las lesiones evolucionan a costras. Entre los factores de riesgo pues se incluye la falta de inmunización, el contacto con personas infectadas, la inmunosupresión, el embarazo, el hacinamiento, que es pues eh, cuando está un grupo de personas acumulados en un mismo lugar o viven en un mismo lugar y el espacio es muy pequeño, como pues en escuelas o en guarderías en donde estos pueden estar expuestos. También nosotros como profesionales de salud que pues no somos inmunes, también constituye un grupo de riesgo importante. En adolescentes y adultos, pues la enfermedad tiende a ser más severa, con fiebres más altas y un mayor número de lesiones. Respecto a la etiología, el agente causal es el virus varicela zoster, que es un virus de ADN en doble cadena con envoltura lipídica perteneciente al género varicelo virus dentro de la familia Herpesviridae. Eh, pues algo importante a mencionar es que el ser humano es su único reservorio. Mm, Después de la infancia primaria, el virus puede permanecer en estado latente en los ganglios sensitivos y reactivarse años después en forma de herpes zóster. Como lo vemos en la imagen, puede empezar como una varicela en la infancia. Esta llega y se mantiene en los ganglios sensitivos y después de un estímulo ya en su fase de adulto, se manifiesta como herpes zóster. Mm. La fisiopatología, pues, implica principalmente tres bases, que es, primero, el virus penetra por vía respiratoria y se replica en la mucosa nasofaringea y en los ganglios linfáticos regionales. Después ocurre una viremia primaria que disemina el virus al sistema reticuloendotelial, seguida de una viremia secundaria que lo lleva a la piel y a las mucosas. En la epidermis, el virus infecta a los queratinocitos. Esto produce una degeneración balonizante y pues forma vesículas intraepidérmicas que están llenas de líquido seroso. En cuanto al cuadro clínico, la incubación dura
de 10 a 21 días. El inicio se caracteriza por fiebre moderada, malestar, cefalea y anorexia. Posteriormente aparece el exantema típico, que evoluciona en brotes de 3 a 4 días. Posteriormente las lesiones comienzan en el tronco y cara, luego se extienden hasta el cuero cabelludo y extremidades, y donde podemos ver que en una misma zona habrá máculas, pápulas, vesículas y costras coexistiendo. Em, el prurito suele ser intenso y puede llevar a excoriaciones. Aquí tenemos una imagen típica de las lesiones vesiculares en distintos estadios con la apariencia clásica de gota de rocío sobre pétalo de rosa, y pues las complicaciones pueden incluir infecciones bacterianas secundarias de las lesiones cutáneas, neumonía viral, especialmente en adultos y embarazadas, encefalitis, hepatitis o trombocitopenia. Eh, la neumonía varicelosa es una de las complicaciones más graves y requiere manejo hospitalario. En cuanto a los estudios complementarios, el diagnóstico de varicela pues suele ser clínico. En casos dudosos o pacientes inmunocomprometidos, pues puede confirmarse mediante una PCR para pues detectar el ADN viral, y también pueden usarse la inmunofluorescencia directa y la serología de IgM y IgG, pues en cuadros complicados para poder confirmar su exposición reciente o una inmunidad previa. En los cuadros complicados se recomienda un hemograma y pruebas hepáticas para valorar el compromiso sistémico. La dermatoscopía, pues es una herramienta diagnóstica de rutina. En hay algunas enfermedades, por ejemplo, en la pasada que tuvimos no aplica, pero en esta sí, este, podemos ver, este, vesículas, transparentes rodeadas de un halo que están eritematosas y con, pues, áreas centralmente umbilicadas o costras amarillantes en ya fases más avanzadas. En la anatomía patológica, las lesiones muestran degeneración balonizante de los queratinocitos, acantolisis y formación de vesículas intraepidérmicas o subepidérmicas. También se observan inclusiones eosinofílicas, intranucleares y células gigantes multinucleadas. En la dermis hay un infiltrado linfocitario perivascular que puede ir de leve a moderado. El tratamiento, pues principalmente depende del estado inmunológico y también de la edad, pues del paciente. En niños sanos, pues el manejo principalmente es sintomático, con reposo, una buena hidratación, algunas medidas para controlar el prurito, eh, como la calamina o antihistamínicos orales. Mm, En adolescentes o adultos inmunocomprometidos se indica ciclovir oral o intravenoso, idealmente dentro de las primeras 24 horas al inicio del exantema. En casos graves o complicados puede requerir pues ya el aciclovir intravenoso. Pues el paracetamol puede utilizarse para la fiebre, pero está contraindicado el uso de aspirina por el riesgo del síndrome de Reye. Em, Finalmente, pues para las medidas preventivas, la vacunación es la estrategia más efectiva. La vacuna contiene virus vivos atenuados y se administra en dosis, que va de la primera entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los 4 y 6 años.
En adolescentes y adultos, pues sin la evidencia de inmunidad, debe aplicarse dos dosis separadas por al menos 4 semanas de separación. Otras medidas preventivas incluyen el aislamiento del paciente hasta que todas las lesiones están en fase de costra y pues en el personal sanitario y en mujeres embarazadas es fundamental que pues pueda indicarse inmunoglobulina específica ante el virus de la varicela zoster como profilaxis. Continuamos con la tercera y última enfermedad de la presentación, que son las verrugas vulgares o virales, que pues estas lesiones son una de las afecciones dermatológicas más comunes y se deben a la infección del epitelio por el virus del papiloma humano, pues o VPH. Aunque estas son benignas, su persistencia, tendencia a diseminarse y recurrir, las hace pues clínicamente importantes, tanto en pediatría como en adolescentes y adultos. Principalmente las verrugas virales son proliferaciones benignas de la piel y la mucosa producidas por la infección directa de los queratinocitos con VPH. La infección provoca una hiperplasia epidérmica localizada que se traduce clínicamente en pápulas o placas de superficie rugosa o queratóxica. Eh, Dependiendo de su tipo y localización, pueden tener aspecto liso, filiforme, endofítico o vegetante. En relación con la epidemiología, las verrugas virales son extremadamente frecuentes, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. La prevalencia estimada en la población general oscila entre el 7 y el 12%. Estas se transmiten principalmente por contacto directo con una persona infectada o con objetos contaminados, especialmente en ambientes húmedos como piscinas, gimnasios o duchas públicas, y también puede autoinocularse por rascado o manipulación de las lesiones. Dentro de los factores de riesgo más relevantes, encontramos microtraumatismos cutáneos frecuentes como rasguños o cortes, peridrosis o maceración prolongada de la piel, inmunosupresión, ya sea por enfermedades o tratamientos prolongados. También con un contacto directo con personas infectadas o con fomites contaminados. Y pues una actividad sexual sin protección en el caso de verrugas genitales. Además, los profesionales que implican manipulación constante de objetos húmedos, como trabajos de limpieza o cocineros, pues también presentan un mayor riesgo de adquirir el virus. Em, en cuanto a la etiología, el agente causal es el virus del papiloma humano, un virus de ADN de doble cadena de la familia Papillomaviridae, y existen más de 200 genotipos de VPH y cada uno se asocia a una manifestación clínica distinta. El VPH 1, 2, 4 y 7 principalmente son verrugas vulgares plantares. El VPH 3 y 10 son verrugas planas juveniles. El VPH 6 y 11 forman condilomas acuminados o verrugas genitales. Y el VPH 16 y 18 y otros tipos de alto riesgo, pues les crean lesiones preneoplásicas y cáncer cervical o anal. El virus infecta las células basales de la epidermis a través de pequeñas soluciones de continuidad y se replica en los queratinocitos diferenciados, lo que explica su localización superficial y su evolución autolimitada en la mayoría de los. Principalmente, la fisiopatología se basa en la proliferación anormal de los queratinocitos infectados. El virus estimula la división celular excesiva sin destruir las células, lo que genera una lesión hiperqueratóxica. Em, Después, el sistema inmunitario, en particular la inmunidad celular, juega un papel crucial en el control de la infección. Eh,
En personas inmunocompetentes, las verrugas suelen desaparecer espontáneamente en meses o años, mientras que en pacientes inmunodeprimidos las lesiones tienden a ser más grandes, numerosas y resistentes al tratamiento. En el cuadro clínico, el periodo de incubación puede variar entre 1 y 6 meses y las manifestaciones dependen del tipo de verruga y su localización. Mm, en las verrugas vulgares, pues son lesiones papulosas, ásperas, del color de la piel o grisáceas, con una superficie rugosa como las de esta primera imagen, y se localizan con mayor frecuencia en dorso de las manos, en dedos y áreas periunguales. Las verrugas planas, que son pequeñas pápulas lisas y ligeramente pigmentadas que aparecen en cara, cuello o dorso de las manos y pues son frecuentes en adolescentes y niños. Las verrugas plantares suelen ser dolorosas, endofíticas y cubiertas por una capa de queratina. En su superficie, pues pueden observarse puntos negros que corresponden a vasos trombosos. Y las verrugas filiformes, que son lesiones delgadas y alargadas. Estas son típicas en párpados o labios. Y pues también los condilomas acuminados, que son verrugas blandas y exofíticas en la región anogenital, que son principalmente transmisión sexual. Pues aquí podemos observar pues principalmente en la piel de las manos y pies las verrugas que se presentan como lesiones hiperqueratóxicas con superficie irregular y límites bien definidos. Entre los estudios complementarios, pues obviamente el diagnóstico es principalmente clínico. En casos atípicos se puede recurrir a dermatoscopía o al estudio histopatológico. La PCR pues permite identificar el genotipo viral, siendo de especial utilidad en las lesiones genitales o en sospechas de VPH de alto riesgo. En pacientes inmunocomprometidos o con verrugas resistentes al tratamiento, puede requerirse un abordaje más amplio para descartar coinfecciones o displasia. En la dermatoscopía, pues las verrugas muestran múltiples estructuras papilares con puntos o líneas rojas y negras que presentan vasos trombosados. El patrón de los dermatoglifos suele interrumpirse, especialmente en verrugas plantares, lo que ayuda a diferenciarlas de los callos o las hiperkeratosis por alguna fricción. Dentro del punto, pues, de vista histopatológico, las verrugas presentan hiperkeratosis, acantosis e hipergranulosis. El hallazgo característico son los coilocitos, que son queratinocitos con halo perinuclear claro, un núcleo pignótico que pues indica una replicación viral y también pueden observarse papilomatosis, es decir, proyecciones digitiformes alargadas de la epidermis y hemorragias intracorneales en las lesiones plantares. En cuanto al tratamiento, pues el objetivo es eliminar las lesiones visibles y reducir el riesgo de recurrencia. En cuanto a tratamientos tópicos, pues está el ácido salicílico, el ácido láctico, la podofilina, el Iquimod o 5-fluorouracilo. También tenemos métodos destructivos como la crioterapia, la electrocoagulación o el curetaje o láser con este, CO2. También hay una terapia que es una inyección intralesional de antígenos como cándida o tuberculosis y pues también tratamientos sistémicos en casos extensos, pues se puede usar retinoides orales o cimetidina. Las verrugas genitales requiere manejo especial, se tratan con podofilina o
y Mickey Mod y se recomienda evaluar y tratar a la pareja sexual si hay lesiones activas. Por último, en las medidas preventivas, la educación y la vacunación son fundamentales y se debe evitar el contacto directo con lesiones, superficies contaminadas, usar calzado en lugares públicos húmedos y no compartir objetos personales como limas o toallas. En el caso de las verrugas genitales, el uso del preservativo reduce el riesgo de transmisión, aunque no lo elimina por completo. La vacuna contra el VPH, ya sea bivalente, tetravalente o nonovalente, protege frente a los tipos virales más frecuentes y aquellos con potencial oncogénico. Eh, y pues la vacunación junto con la detección temprana, pues es la clave para reducir la incidencia de infecciones por VPH y sus complicaciones. Gracias por su atención. Estos son las tres enfermedades de las que hoy les hablo. Estas son sus referencias y muchas gracias por su atención.